Bien, siguiendo con más informaciones, bueno, como hablábamos con Mariano, hoy estamos para hablar de salud y para hablar de los accidentes cerebrovasculares, vulgarmente conocidos como los ACV. Cada vez que nosotros abordamos estos temas, porque realmente son importantísimos para el cuidado, la prevención, la promoción del cuidado de salud, y cada vez que nosotros abordamos a estos temas, debemos convocar una gran amiga, una gran profesional como es la doctora Melina Longoni, que reside en Madrid, en España, y que siempre gentilmente, Melina, se hace unos minutos para charlar con nosotros en este momento. Bueno, Melina, saludándote, bueno, primero, ¿cómo está todo allí en España? ¿Cómo está en Madrid? ¿Están con el tema de las elecciones también? ¿Cómo está todo ahí? ¿Qué tal, Melina? Hola, buenos días, Mario. Un gusto saludarlos. Gracias, como siempre, por invitarme y por tenerme en cuenta. Bueno, acá Madrid está particularmente caluroso. Caluroso, ¿eh? Empezamos ya el veranito, hace 30 grados ahora y son las 6 de la tarde. Perfecto. Pero bueno, estamos dentro de todo un clima bastante bueno. Ahora en Ajá. agosto seguramente hemos pasado los 40 grados en los Sí, días sí. anteriores y fue realmente sofocante. Meli, Pero bueno, y con el claro, y en el medio una elección, ¿no es cierto? en el medio de una elección un poco complicada porque Claro. creo que ni los propios españoles entendieron qué fue lo que pasó, así que mucho menos para Ahí poder está. explicarle a la Argentina qué había pasado en las elecciones. Bueno, te sacaba un poquito de contexto del tema salud. Esto es televisión en vivo, por supuesto, ¿no? Pero, Meli, agradecerte, bueno, porque nosotros seguimos preocupados y ocupados en difundir el tema de los ACV, siempre colaborando, recurriendo a vos, ¿no? Algunos tips, como siempre, para prevenir. Y la primera pregunta, ¿qué es un ACV y también cómo podemos prevenir esto? Bueno, una ACV en realidad tiene muchísimos nombres, lo podemos conocer como ataque cerebral, como Ujú. accidente cerebrovascular, como ictus, como stroke. Son todos diferentes nombres con los que normalmente podemos escucharlos, de hecho también infarto cerebral. Sí, Y esta es una enfermedad que en realidad aparece con ciertos factores de riesgo, que ahora en un ratito voy a explicar cuáles son. bien. Pero principalmente se caracteriza por una alteración del riego sanguíneo a nivel del cerebro, Ujú. ya sea porque hay una interrupción del riego sanguíneo, es decir, porque hay un coagulito dando vuelta por la sangre, va hasta una arteria, la tapa y deja de llegarle oxígeno a esa área del cerebro, o por una hemorragia, por ejemplo, cuando se rompe, cuando normalmente nos dicen, bueno, se rompió un vasito en el cerebro y generó una hemorragia, esa misma hemorragia es como si fuera una inundación en el cerebro que también genera muerte de las neuronas, es decir, del tejido cerebral. Ujú. Entonces, un accidente cerebrovascular que puede ser de estos dos orígenes, el primero se llama isquémico, el que no le llega a la sangre y que es por el coagulito normalmente, y el hemorrágico, que es por la rotura de un vasito, son las dos causas por las cuales las neuronas en el cerebro se mueren. Ujú. Eso claramente tiene un correlato de una afectación no solamente de nuestras funciones cognitivas, es decir, de nuestro estado de alerta, con la forma en la que hablamos y demás, sino también física. Es decir, que si yo tengo una afectación de un lado del cerebro, normalmente lo que sucede es lo que normalmente vemos como la hemiplegia, es decir, Claro. la falta de movilidad de todo el lado del cuerpo, del lado contralateral a la lesión, porque las vías son cruzadas. Ujú. Entonces, básicamente un accidente cerebrovascular es una muerte de un área de neuronas específicas del cerebro que puede ser de origen hemorrágico o de origen isquémico. Bien, Meli, recuperación, digo, ¿puedo recuperar eso de acuerdo, bueno, al panorama o a lo que nos suministran los profesionales? ¿Se puede recuperar esas áreas? Normalmente nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas cuando planteamos un pronóstico ante una persona que ha Claro. sufrido una Ujú. ACV. Primero, sobre todo, es la extensión de la ACV, es decir, qué tanto tejido cerebral está afectado, es Claro. decir, mayor lesión, mayor severidad. Segundo, dentro de ese pronóstico también está, por ejemplo, la edad de la persona. Bien. Esto tiene que ver con que en las personas más jóvenes tienen más posibilidad de lo que conocemos como plasticidad cerebral, es decir, tienen más capacidad de regenerarse ciertas áreas o de generar nuevos caminos alternativos
para suplir las necesidades de ese lugar, de esas neuronas que han muerto. También tiene que ver mucho el sustrato previo, es decir, Bien. qué tipo de, o sea, cómo era su cuerpo previamente, o sea, su cerebro y su cuerpo previamente, dentro de lo que nosotros, digamos, contabilizamos como para decir qué tipo de pronóstico puede llegar a tener esa persona. Obviamente no tenemos toda la verdad, pero si la persona obviamente tiene mejores condiciones, su pronóstico será mejor, y si tiene peores condiciones, su pronóstico será bastante peor en cuanto a las secuelas que va a Bien. tener posteriormente. Bien, Melina, preguntarte también, y esto es fundamental para la gente que nos está siguiendo, digo, comenzar a darse cuenta que uno puede estar enfrentando alguna situación de estas planteadas de ACV, digo, hay síntomas preventivos que yo puedo ir, o quienes están alrededor mío, ir dándose cuenta de que algo puede llegar a pasar. Sí, en ese sentido tenemos que hablar de dos cosas. Si hablamos, por ejemplo, de qué es lo que nos ayuda a prevenir el ictus, el ACV o el accidente cerebrovascular y cuáles son los síntomas de ese momento. Lo que nos ayuda a prevenir es actuar sobre los factores de riesgo, que son los que condicionan a la aparición de un accidente cerebrovascular. Bien. Dentro de estos factores de riesgo, nosotros tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. Los no modificables son los que no podemos hacer nada con eso, como por ejemplo que nuestros padres hayan tenido un accidente cerebrovascular, Ajá. que seamos personas por encima de 70 años de edad, las personas más añosas es un factor de riesgo, Sí, sí. digamos, todos los factores sobre los cuales mucho no podemos hacer porque ya viene condicionado básicamente en nuestros genes y ya no podemos cambiar ni la edad, ni nuestros padres, ni nada. Claro, sí, sí. Pero sí podemos actuar sobre los factores de riesgo modificables, que son los más importantes, que básicamente son el colesterol aumentado, es decir, que eso lo podemos controlar a través de la dieta, la hipertensión arterial sobre todo, que eso lo podemos manejar primero con con las medidas higiénico-dietéticas que llamamos, que es básicamente una dieta adecuada y actividad física determinada. Bien. El sedentarismo, que lo podemos combatir con actividad física. Obviamente el alcoholismo, el tabaquismo, Sí, sí. la diabetes. Es decir, sobre todo eso podemos actuar a tiempo Bien. y siempre podemos hacerlo hasta con medidas propias. Primero probamos con medidas, lo que llamamos higiénico-dietético, es decir, hacer actividad física y nuestra vida sana. Primero, si no, tenemos los médicos diferentes cosas que podemos utilizar, por ejemplo, medicamentos para tratar la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia. Si esos factores están controlados, disminuye muchísimo la incidencia de accidentes cerebrovasculares. Entonces, esos son los factores principales para actuar para prevenir un ACV. Bien. En cuanto a lo que me preguntabas específicamente de los síntomas de ese momento, una persona puede, por ejemplo, lo que sucede es, se despertó o se levanta, por ejemplo, con la mitad del cuerpo dormida, puede tener ceguera de un ojo en forma súbita y se le puede pasar o quedar la ceguera en forma súbita, puede empezar con un lenguaje de tipo incoherente, empezar a decir palabras ininteligibles, puede verse claramente la desviación de la comisura labial hacia un costado, que es parte de esa hemiplegia que aparece. Esos son todos los signos de alarma que nos tienen que hacer pensar que una persona puede estar teniendo un ictus en ese momento. Perfecto. Y en ese momento es importantísimo y crucial hacer un llamado rápido al sistema de urgencias, donde se activa lo que se llama un código ictus o un código de accidente cerebrovascular, porque cada minuto que pasa es crucial para evitar que la lesión se extienda. Perfecto. Siempre decimos que tiempo es igual a cerebro. Entonces es importantísimo que estas primeras signos que podemos ver, llamemos al sistema de urgencias. Bárbaro. Meli, bueno, por último, también vos sabés que tenemos muchas consultas realizadas en este tema. Como hoy se está viviendo en nuestro país con una inflación al 100%, el tema de los trabajos, bueno, un estado realmente muy estresante, ¿no? Que está atravesando nuestra sociedad. Y mucha gente dice, che, tenía que ir a la verdulería y me olvidé lo que tenía que comprar, no me acuerdo tal cosa. ¿Cómo juega, digo, también esto, ¿no? El rol del estrés dentro de lo que puede ser una ACV, si afecta, llega a afectar.
Sí, el estrés, de hecho, que ya está comprobado que no solamente para el ACV, sino para otras condiciones, Ajá. como por ejemplo diferentes tipos de cáncer o diferentes tipos de enfermedades, Bien. suele ser este gatillador para la aparición de ese tipo de Ujú, condiciones, ujú. porque estamos estresando, no es solamente el estrés mental que uno tiene de encontrarse ansioso o de querer hacer algo, sino que nuestro cerebro es una máquina tan perfecta que ante el estrés empieza a liberar diferentes sustancias, Claro. hormonas a nuestro cuerpo para tratar de regular todo ese sentimiento que tenemos en ese momento. Entonces se pone en un estado de aumento del cortisol y diferentes hormonas endógenas, o sea que tiene una repercusión física directa el Claro. estrés. Por eso también cuesta mucho más bajar de peso, porque tenemos un aumento de los corticoides endógenos, que están tratando, digamos, este aumento de corticoides endógenos es lo que hace nuestro cerebro para intentar hacernos sentir mejor. O sea, Ujú. es una forma reaccionaria, pero también tiene sus consecuencias. Claro, claro. Entonces, el estrés ya ni para el ACV, absolutamente para todas las patologías que existen, es un disparador sumamente importante. Perfecto. Melina, agradecerte como siempre y bueno, el consejo siempre lo marcás, ¿no? Una vida sana, el tema del deporte, aquello que nos pueden tal vez una caminata, pero siempre estar ligado a una vida sana, ¿no? Para poder prevenir el ACV. Exactamente. Lo que pasa es que uno no se da cuenta hasta en un momento que pasa y Claro, tenemos que iniciar lo más pronto posible, aunque sea no iniciar todo de repente, porque eso es lo que hace sí. que uno deje de hacer dieta, deje de hacer ejercicio, o sea, empezar de a poquito con una de las cosas va a hacer que podamos tener una vida un poquito más organizada, inclusive a paliar esto del estrés que vivimos todos los días. Sí, vos sabés que nos están llegando una consulta preguntando por el tema etario, por el grupo etario, digo, si hay edades para el tema de ACV. Sí, Gracias. sí, depende normalmente en digamos, el grupo etario es más en personas mayores, por encima de los 68, 70 años aproximadamente, pero Ajá. ese es el grupo más frecuente que tiene accidentes cerebrovasculares, pero cuando el accidente cerebrovascular está en pacientes jóvenes, alrededor de los 40 años más o menos, está relacionado con, o inclusive a los 20 años o en personas mucho más jóvenes, que fue un tema que estuvimos hablando hace poco con vos, Sí. Mario, también, Ujú. que justamente en ese tipo de pacientes o en ese tipo de personas que aparece un ictus o un ACV de tipo hemorrágico, habitualmente está relacionado con una malformación congénita. Claro. Es decir, puede que no tenga ningún factor de riesgo, pero en algún momento, o sea, por una cuestión de la formación del cerebro durante el embarazo, se formó mal, por ejemplo, una arteria y en un momento en particular de la vida, por un estrés de algún tipo, físico, mental o lo que sea, la presión aumenta un poco y esa arteria que está mal formada Claro. y que tiene la pared muy, muy finita se rompe mucho más fácilmente. Pero eso es más frecuente en aquellas personas que son más jóvenes. También aparece en personas jóvenes con abuso de sustancias ilícitas. Es más Perfecto. frecuente en esos pacientes, pero en general el grupo etario es por encima de los 70 años, Bien. 75 años. Sí es verdad que lo estamos viendo en pacientes, en personas más jóvenes que tienen que ver con todo este tipo de vida, estilo de vida que Claro. estamos viendo, pero es más o menos por encima de esa edad. Bien, Melina, agradecerte por este tiempo, sabemos que siempre nos atendés a Informe Regional y bueno, aprovechar también el saludo de tu persona para San Jerónimo y para toda la región aquí en Argentina. Sí, a mí amo con toda mi alma y bueno, ya los extraño un montón, así que bueno, en noviembre, si Dios quiere, Dios mediante, estaré por casa. Bárbaro. Melina, agradecerte nuevamente, ¿eh? Gracias por este tiempo. Gracias, gracias Bien, Mario. muy amable. Allí la doctora Melina Longoni, médica en física, en rehabilitación de ACV y la discapacidad, también cómo prevenir, cómo estar atento, ¿no? Esta problemática que golpea a nuestra sociedad y que golpea al mundo, ¿no? Como lo decía, casi 15 millones de personas anualmente afectadas por año por el tema de los accidentes cerebrovasculares. Continuamos con más.